y de sentir, y nos hemos convertido en esclavos que solo saben matar, llorar, mentir, sufrir y morir. ¿Es realidad o es solo mi imaginación? Han dado órdenes al jefe del Estado y ahora mismo en mi nación me huele a una conspiración. Nos quitan nuestra libertad y cuando alguien se revela se las clavan por detrás. Respiramos ansiedad, las empresas son modernas, cámaras de gas, autómatas sin nombre redactando otro informe más en el Congreso sobre el progreso. ¿Esto es progreso? Yo solo veo a chavales de primero de la ESO cada vez con menos eso y más adictos al exceso. Les aprietan más las tuercas, se cierran solas las puertas porque no pueden vivir sin tener su móvil cerca. La educación se ha vuelto cara y lenta, la masa gris enferma, porque nuestra desgracia es consecuencia de la avaricia pasajera. Bien, ahora nos vamos a España. El gobierno de Mariano Rajoy anunció que está introduciendo una nueva ronda de reformas para hacer frente a la crisis de la deuda y la recesión económica. Sin embargo, señalaron que la recesión será peor que lo que predijo originalmente y se espera una contracción de la economía del 1,3% este año. ¡Me está pegando al niño de 16 años! ¿O qué? ¿Por alimentarme? ¡Explícame lo que pienso! España vivió ayer una jornada de violentas protestas. La policía tuvo que controlar a una turba de encapuchados que lanzaron piedras frente al Congreso. La movilización era en contra del gobierno de Mariano Rajoy, que ha presentado hoy un nuevo plan de reformas económicas. El reporte, a diferencia de años anteriores, suaviza la política de recortes ante la falta de resultados y las malas perspectivas. Hoy nos vemos en un momento que nos permite no hacer ni mayores ni grandes ajustes, ni establecer subidas de impuestos importantes o más subidas de impuestos como el de la renta o el impuesto sobre el valor añadido. Al igual que otros países europeos, España se vio obligada a revisar su cuadro de previsiones ante la mala evolución de la economía y admitió que su Producto Interno Bruto se contraerá en 1,3% este año y repuntará a un 0,5% para el 2014, con lo que dará por finalizada la recesión. España tenga una tasa de paro del 27% es el elemento que nos hace más vulnerables desde el punto de vista de incluso los mercados internacionales. Nos hace vulnerables desde el punto de vista social, desde el punto de vista evidentemente de la percepción social, pero también nos hace vulnerables desde el punto de vista de lo que es los mercados de capitales que lógicamente se fijan mucho en lo que es el crecimiento de la economía española. El gobierno ha reconocido que el desempleo, con más de 6,2 millones de personas sin trabajo en la actualidad, se mantendrá en 27,1% en el año 2013 y apenas caerá a 26,7% para el 2014. Muy bien, vamos a hablar de esas medidas anunciadas que también no son tan intensas y fuertes como las de un tiempo atrás, ¿no? Las que anunciaron los recortes en ese país. ¿Cuáles son los efectos que van a ver los españoles? Bueno, el problema es que van en la misma dirección que las anteriores. No son tan drásticas porque se suponía que ya de hecho ya deberían estarse revirtiendo. Pero siguen aumentando impuestos, siguen reduciendo gastos y el desempleo va a seguir en los niveles actuales por unos 3 años más. El efecto más obvio es la pérdida de capital humano, o sea, una persona que se ha formado para ejercer un oficio y no lo ejerce o deja de ejercerlo como está ocurriendo por 3, 4 años y con la perspectiva de que no lo ejerce en los próximos 3 años, porque el nivel de desempleo va a ser básicamente el mismo o ligeramente mayor hacia finales de este año, pues pierde capacidades, empieza a olvidarse de las cosas que aprendió. Desactualizado. No se actualiza, efectivamente, obviamente no se capacita, porque si no tiene sueldo, pues no toma cursos adicionales de especialización o cosas por el estilo, no adquiere experiencias laborales. Entonces no es tan fácil como decir dentro de 3 años empieza a recuperarse el nivel de empleo, porque lo más probable es que todas esas capacidades creadas en la etapa previa se pierdan. Y esa gente, si o consigue un empleo al cabo de unos años más, va a ser un empleo claramente inferior a el grado de capacitación que tiene, ¿no? En otras palabras, se destruye capital humano, claro. se destruye y de cualquier manera la evolución de la economía va a ser mala, incluso en el mejor, el del empleo en particular, va a ser mala incluso en el mejor de los escenarios, que es el que plantea el gobierno, pero hay que recordar que todas las previsiones económicas se han venido revisando a la baja en los últimos 5 años. Pero
Mariano Rajoy tiene que ir en 2 semanas más al Congreso para poder explicar este plan que tiene 22 puntos, pero sobre todo es esa pregunta que se hacen los españoles, ¿cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? No hay respuesta. La ventaja que tiene Rajoy probablemente sea la siguiente. Los socialistas son los que empezaron estas políticas de austeridad. De hecho, los primeros impactos de las mismas se sintieron durante el gobierno socialista y por eso perdió por márgenes históricos la elección pasada en la que llegó el Partido Popular nuevamente al gobierno. Entonces, la gran alternativa nacional al Partido Popular está muy desgastada. Y las otras alternativas no son alternativas nacionales, son alternativas partidos regionales, que le pueden crear problemas por el frente nacionalista, por el hecho de que quieran buscar independencia o mayores niveles de autonomía, pero que no representan una alternativa a nivel de política nacional. El problema que veo con eso es que eso puede abrir espacio para discursos más radicales, antisistema, que podrían ganar espacio. En el caso de España parece que serían grupos más bien de izquierda, en otras partes de Europa son más bien grupos de extrema derecha. Pero sobre todo ahí estaba leyendo que las protestas frente al Parlamento no habían resultado como se esperaban. O se esperaba más gente en las calles, o qué está pasando en España que las movilizaciones no son tan masivas, o ya el español está cansado. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, quienes convocaban tradicionalmente a las grandes manifestaciones por razones estrictamente económicas eran los grandes centrales sindicales. Yo presumo que el grado de recesión ha hecho que los sindicatos pierdan afiliados, ¿no? Y probablemente pierdan incluso recursos y por ende su capacidad de movilización sea menor que en el pasado. O sea, cuando las cosas van peor no necesariamente es cuando hay más capacidad de movilización. Eso es peor, ni plata para ir. La movilización requiere organización, sostenerla requiere recursos, ¿no? Eso está peor, ¿no? La situación está muy complicada en España. Bien, ahora nos vamos a Rusia. El incendio en un hospital psiquiátrico cerca de Moscú ha dejado 38 personas fallecidas. Las autoridades creen que varios internos murieron por inhalación de gases mientras dormían. Además, han asegurado que las ventanas tenían barras de metal. Un voraz incendio arrasó en cuestión de minutos un hospital psiquiátrico cerca de Moscú, donde murieron 38 personas. Las paredes calcinadas y el metal retorcido de lo que antes fueron camas daban cuenta de la tragedia que estalló en horas de la madrugada en el edificio que albergaba pacientes con graves desórdenes mentales. Los únicos sobrevivientes, 2 pacientes y una enfermera, lograron escapar al percatarse que las llamas consumían rápidamente el lugar. En este momento, 36 cuerpos han sido sacados del edificio y enviados a la morgue para la investigación médica y legal. Según datos, había 41 personas en el interior durante el incendio, 3 de ellos personal médico con una enfermera y 2 auxiliares de enfermería. La mayoría de las víctimas eran pacientes entre 20 y 70 años de edad y 2 médicos del nosocomio. Algunos familiares de las víctimas acusaron a la institución, pues afirman que las ventanas enrejadas evitaron que ellos escapen. Además, existe el rumor que los pacientes dormían atados. Sin embargo, funcionarios de salud informaron que la mayoría de los cadáveres fueron encontrados en sus camas. Al parecer, estaban sedados por la fuerte medicación y murieron intoxicados al inhalar el humo. Entre la posible causa de la tragedia figura un cortocircuito. Otros indican que un paciente apagó mal un cigarrillo. El presidente ruso Vladimir Putin ha lamentado las pérdidas humanas y ha instado a que se investigue, mientras que el gobernador del lugar ha anunciado un día de duelo por las víctimas. Bien, seguimos con Rusia, donde el presidente Vladimir Putin dijo que Moscú debería modificar sus acuerdos de adopción con los países que han legalizado el matrimonio gay para evitar que los niños rusos sean adoptados por parejas del mismo sexo. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que Moscú debería modificar sus acuerdos de adopción con los países que han legalizado el matrimonio gay, para evitar que los niños rusos sean adoptados por parejas del mismo sexo. Putin hizo este comentario en una reunión con legisladores, en respuesta a una pregunta sobre la nueva ley en Francia que permite a las parejas homosexuales casarse y adoptar niños. Considero que es totalmente correcto realizar cambios en los documentos correspondientes. Se trata de un tema de actualidad y tenemos que pensar en ello, señaló Putin. El mandatario manifestó que Rusia respeta a sus socios, pero que también pide a los otros respetar la tradición de Rusia y sus normas éticas y legales. Muy bien, cabe recordar que Rusia, en ese país, por ejemplo, el desfile del orgullo gay está prohibido para los próximos 100 años, así que no le gusta mucho al presidente Vladimir Putin las personas que quieren a las
personas del mismo sexo. Pero más allá de este tema de parejas gay adoptando niños rusos, en general ha tomado diversas medidas que han dificultado la adopción de niños rusos por parejas, sobre todo de Estados Unidos. Claro. Y entonces la pregunta es, ¿un niño que vive en un orfanato realmente está mejor en el orfanato de lo que podría estar con una pareja con un alto nivel de ingreso que, si se toma la molestia de viajar a adoptar a un país como Rusia, probablemente es porque quiere darle lo mejor a ese niño, que suele ser el caso? Además, si se permite, creo que también es el caso de Rusia, la adopción por individuos, no necesariamente parejas. ¿Cuál es la diferencia de que sea una pareja de personas del mismo sexo? O sea, finalmente podría ir uno de ellos y adoptar como un individuo por cuenta propia. Entonces, digamos, no sé si tenga mucho sentido, ¿no? Y no sé si sea lo mejor para los niños involucrados este tipo de decisiones. Claro, además que fomentar en todo caso la adopción de las propias parejas rusas que adopten a niños de su país y que no estén en los orfanatos, porque según, por ejemplo, vi un documental, las parejas norteamericanas estaban queriendo ayudar a niños sobre todo con enfermedades. Sí. Niños discapacitados que necesitaban ayuda y se la querían dar en los Estados Unidos, sin embargo estaban abandonados en... Y claro, que un orfanato en su país de origen no les va a dar la asistencia necesaria y que estos padres solventes económicamente podrían haberlo hecho. Si esos niños encontraran familias adoptivas en Rusia, no habría necesidad de conceder la patria potestad a familias del exterior. El punto es que estos niños muy probablemente no tienen ninguna opción mejor que esa. Muy bien, nos vamos a Ucrania. La población ha conmemorado el aniversario número 27 de la catástrofe de Chernóbil. El año pasado el gobierno empezó obras de montaje para un nuevo sarcófago para reducir la amenaza radioactiva en el lugar del desastre. Hoy se cumplen 27 años de una de las mayores catástrofes nucleares en el mundo, el accidente de Chernóbil, que dejó un saldo de 31 víctimas mortales. Miles de ucranianos, entre autoridades y ciudadanos, participaron en un homenaje frente al monumento de los llamados liquidadores en Kiev, aquellos hombres que sacrificaron su vida durante la limpieza de las obras después de la tragedia del 26 de abril de 1986, que enlutó a toda Ucrania. Durante la ceremonia, familiares de las víctimas colocaron velas y flores. Algunos lloraron recordando a los miles de hombres que, mal equipados, se expusieron a la radioactividad en un desesperado intento del gobierno por controlar este desastre nuclear ocasionado por uno de los reactores. La mayoría de ellos no duró más que un par de semanas antes de sufrir una muerte dolorosa. Muchos sufren las graves consecuencias de la radiación hasta el día de hoy. El presidente ucraniano Víctor Yanukovych pidió a sus compatriotas unirse y consolidar los esfuerzos del gobierno y la sociedad para resolver los problemas relacionados con la ecología y la rehabilitación de las zonas contaminadas. Muy bien, la tragedia de Chernóbil, realmente 31 personas perdieron la vida, pero el daño que se hizo a la zona, a la ecología y al propio ambiente es increíble, ¿no? No sé cuántos años de radioactividad que se mantienen. Es una ciudad abandonada. Nosotros presentamos un documental de la zona, casas, colegios, un lugar donde en realidad nadie puede vivir. Claro, una primera paradoja es el aspecto político aquí, porque la conmemoración es en Ucrania, pero en realidad cuando ocurre la tragedia eso todavía era la Unión Soviética. O sea, ocurrió en un estado que ahora no existe. Y efectivamente, el problema con la radiación no es solo el efecto inmediato de la exposición a la radiación, es, en segundo lugar, el hecho de que las personas expuestas a la radiación pueden sufrir consecuencias en los años venideros. De hecho, cuando engendran pueden tener hijos con malformaciones producto de la exposición de los padres a la radiación. Y por último, la radiación queda en la atmósfera y se puede propagar por el aire por décadas. Entonces, claro, efectivamente el pueblo alrededor de la central nuclear se ha convertido en un pueblo fantasma hasta el día de hoy. Claro, como ha pasado en Fukushima, por ejemplo, ¿no? Que también, salvo había un señor que vimos en un reportaje que se negaba él quería quedarse en ese lugar, pero simplemente no se puede consumir ni los vegetales ni los animales que han quedado porque el daño es increíble, ni los peces, que se ha encontrado un pez con radioactividad en el Océano Pacífico a miles de kilómetros del Japón. Claro. O sea, son los efectos que puede significar un accidente nuclear, ¿no? Y en el caso de Fukushima ya se detectan casos de mutaciones producto de la exposición a la radiación
en los animales de la flora y fauna local, ¿no? Que obviamente no han sido adecuados. Muy bien, ahora nos vamos a Cisjordania. Soldados israelíes han controlado el enfrentamiento entre palestinos y colonos judíos en los territorios ocupados por el Estado judío. Veamos.